Enciende una luz. Una luz en la oscuridad. Brillar. Un programa ameno en tu radio educativa, con la exposición de la palabra de Dios. Buenos días, bienvenidos una mañana más a este programa Una luz en la oscuridad. Aquí estamos con mucho frío, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, aguantando el tipo. Os damos las gracias a todos los que esta mañana estáis con nosotros. Y bueno, espero que se oiga bien y esté todo perfecto. Sí, si el Señor está controlando, esto está perfecto. Muy bien, pues saludamos a Nieve, que está aquí a los mandos. Sí, Buenos ahí días, está. Nieve. Gracias. Y bueno, Juan Carlos, terminamos la semana pasada con un tema, ¿verdad? Los 7 años que hemos estado durante una semana hablando y bueno, esta semana vamos a cambiar de tema. Sí, de tercio, ¿no? Para no cansar a la audiencia. Hemos estado hablando 7 años de tribulación sobre la tierra que habrá, y también hemos estado hablando de 7 años paralelos en el mismo momento en el cielo, ¿no? La iglesia estará con el Señor y en la tierra estará, pues, aquellos que, teniendo la oportunidad de escoger la gracia, pues que prefirieron la desgracia de no coger al Señor, ¿no? Pues, Juan Carlos, esta semana vamos a hablar del señorío de Dios. Sí, aparentemente es un tema poco significante, pero ahí hay tomate, hay tela marinera en esto de la autoridad de Dios y el poder de Dios. Qué bien, para todos los que nos escuchan esta mañana, pues este programa les va a servir, ¿verdad, Juan Carlos? Les va a dar una imagen, les va a dar una explicación de qué significa cuando hablamos del Señor, porque hablamos del Señor, ¿verdad? Claro. Entonces, hablamos del Señor como la fuente, el origen de toda la bendición, en este caso del poder y de la autoridad, ¿verdad? Pero, ¿cómo se traduce eso en nuestra vida diaria? Se traduce en lo que vamos a ver en este programa, que nosotros podemos ser parte de esa bendición que Dios tiene para nosotros. pues sí, y además queremos formar parte de esa bendición. Queremos, por favor, que el Señor cuente con nosotros. Vamos a comenzar, ¿no? Porque tú has planteado principios, ¿no? ¿Cuáles son los principios del señorío de Dios? Sí, con el tema de la autoridad hay que decir que tenemos un gran problema, y es que no nos sujetamos a nada ni a nadie, ¿vale? Ese problema es el que tuvo el diablo, Satanás, y el problema que tuvo el hombre en principio. Entonces hay 4 principios que tienen que ver con el señorío de Dios y que son elementos que componen, digamos, ese puzzle, pero que a veces confundimos, que no entendemos, que mezclamos, y eso hace que tomemos reacciones o posturas que no son nada espirituales y nada buenas. Entonces, queríamos hablar de 4 puntos concretamente. El primero es el poder que tiene Dios y el poder que hay en el hombre. El segundo es la autoridad. El tercero es la sujeción a esa autoridad. Y cuarto, la obediencia a esa autoridad. O sea, son 4 principios que parecen lo mismo, pero que tienen cierta idiosincrasia cada una de ellas y que no son iguales. Cuando leo estos 4 elementos que tú has dicho, no sé por qué me he acordado de mi padre, ¿no? Cuando yo era pequeño, ¿no? En realidad el padre, ¿no? El padre y la madre, ¿no? La figura del padre en casa pues son el poder, ¿no? Bueno, son los que ejercen el poder con el cariño y el amor del padre. La autoridad, son la autoridad en la casa, son la sujeción y la obediencia, hay que obedecerlos, ¿no? Entonces, de alguna manera, por eso también Jesús llamaba a Dios Padre, ¿no? Y Jesús el Hijo de Dios, ¿no? Nos hace entender también que necesitamos agarrarnos en obediencia, ¿no? Todo lo que vamos a hablar hoy parte de que, siendo Dios el Señor de todo, necesitamos un orden, una jerarquía, una estructura moral para poder, de alguna forma, tener orden, tener armonía en una existencia que está caída, como es la naturaleza humana. Necesitamos ese orden. Aun estando no caídos, necesitamos esa jerarquía. Ahora veremos en el programa que es necesario que haya autoridades sobre nosotros y que tengamos gente sobre el que ejerzamos autoridad. Es imprescindible, ya no solamente por una naturaleza caída donde tendemos a la anarquía. Tú haces lo que tú quieres
que yo hago lo que yo quiero. El posmodernismo, el humanismo hace mucho énfasis en eso. Tú lo que tú quieras, pero a mí déjame hacer lo que yo quiera. El problema es que cuando tu interés y mi interés son incompatibles, se produce un conflicto. Entonces no podemos vivir en la anarquía. Eso es imposible, eso es una utopía, porque parte de que el hombre es Dios. Y el hombre no es Dios. Y más torpe que una escopeta caña. Bueno, así está el mundo, ¿no? Claro, y hablo de torpeza con todo respeto hacia el hombre, porque yo soy persona, ¿no? Pero que el hombre pretendiendo, erigiéndose en alguien perfecto, capaz de controlar su vida y controlar su situación, es la antítesis de lo que piensa. No controla nada, se equivoca en casi todo y así está el mundo. Así está el mundo caído. Estoy aquí aguantándome las ganas de estornudar, Juan Carlos, si me ves. Pues estornuda. Estornuda. Mientras no me estornude a mí. Me va a permitir que te haga una pregunta personal con este tema. Sí. Cuéntanos tu experiencia, si te parece bien, con respecto a cómo comprendiste este concepto de autoridad, ¿no? ¿Cómo fue? Porque como todos, supongo que cuando estamos con nuestra vida antes de conocer al Señor, claro, pues obedecemos cuando no nos queda más remedio y ya bajo castigo, ¿no? Como claro, nos ponemos el cinturón porque nos van a multar. Claro, claro. Pues mira, como te decía antes, la autoridad no es algo o el concepto de autoridad no es algo con el que venimos a este mundo enseñado, sino que es algo que tenemos que ir aprendiendo. Tenemos nuestra primera autoridad, que son los padres. ¿Y qué hacemos cuando llega la adolescencia? Nos rebelamos contra los padres. Están los maestros, nos rebelamos contra los maestros. Nos rebelamos contra los policías, contra los jueces, contra los jefes, contra todo. Censuramos a todo lo que sea autoridad sobre nosotros y no nos conviene el que ejerce poder sobre nosotros. Entonces mi experiencia ha sido que cuando yo conocí al Señor, estando bajo una autoridad forzada, porque tenía que ir al trabajo y aguantar a mi jefe porque no me quedaba más remedio, en la casa a hacer caso a mis padres porque si no había castigo o no había paga y todo funcionaba así, cuando yo acepté al Señor cambió mi perspectiva de esto. Entonces yo entendí que debía estar sometido a Jesucristo, yo entendí que debía estar sometido a Dios, que me iba a ir mejor estar sometido a Él, que conocía todas las cosas y que busca mi bien, que sujeto a mí mismo, que me trajo por la calle de la amargura. Y es que además yo vivía en la calle de la amargura, para más INRI, ¿no? Y ¿qué barrio está esa calle? Eso está aquí en el barrio de la Victoria. En la calle de la amargura lleva al Monte Calvario. Te entiendo porque me siento reflejado también, ¿no? En esto. Claro, así. Entonces lo que me gustaría es para nosotros y para los oyentes que nos están escuchando y los televidentes que nos ven, es que cuando acabe el programa seamos capaces de entender qué es el poder, qué es la autoridad, qué es la sujeción y qué es la obediencia. Que no es lo mismo, pero que son elementos que conforman un puzzle que al final culmina con sujeción o el señorío y la soberanía de Dios, que es a la que debemos estar sujetos. Entonces, importante estos 4 elementos para que podamos continuar nuestra vida en orden delante de Dios. Y tenemos gran confusión sobre el tema. Si quieres podemos empezar con el poder. Aquí hemos puesto en la foto un soldado con una metralleta, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué lo he puesto? Porque poder es la capacidad que tiene una persona para llevar una tarea a cabo. Por ejemplo, nosotros tenemos poder para hablar en este programa. Tenemos capacidad. Dios nos ha capacitado. Es una capacidad natural con la que todos nacemos. Los niños lloran, después andan, después hacen actividades, van al colegio y tenemos poder. Es una capacidad que nos habilita para hacer cosas. Entonces, hay mucho poder en el hombre, mucho poder en las personas para hacer lo que hacemos. Y cuando nosotros tenemos claro el poder natural, lo distinguimos del poder sobrenatural. Porque cuando uno nace con poder, con un potencial. Es verdad que ese potencial se va creciendo y va evolucionando hasta llegar a ser una persona madura. Una persona madura tiene más poder que un bebé recién nacido, pero el potencial del poder lo tiene el niño. Entonces necesitamos comprender que hay un poder que no es natural, que es sobrenatural y que solamente se recibe cuando uno recibe a Dios, cuando uno se entrega al Señor. Es que recibes el Espíritu Santo y Él te capacita con poder de lo alto. Por eso dice Hechos 1:8 y recibiréis poder. Esta es la pastilla de Matrix.
Bueno, sí, más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? No, es verdad, porque cuando lo explicamos y lo contamos es como, bueno, sí, venga, ya, has recibido a Cristo en tu corazón, ¿eso cómo lo has hecho? Te lo has guardado dentro, y es como la pastilla, ¿no? Como aparecía allí, te tomas una pastilla, te tomas la otra. Realmente es la llave que conduce a Dios, ¿no? Claro, claro. Jesús dentro de nosotros, Claro. aunque al mundo le parezca que una doctrina o una... no sé lo que le puede parecer al mundo, pero bueno, lo que me parecía a mí antes de conocerlo, ¿no? Uh-huh. Pues que no tenía sentido, pero realmente cuando conoces al Señor y viene algo a ti que no sabes qué es, y te cambia y no sabes qué es, y dices, esto no es natural, es sobrenatural, Sí. está por encima. Y cuando te rindes, porque llega un momento que te rindes, cuando decimos en el contexto de la iglesia que nos rendimos, ¿no? Nos rendimos a tus pies, rendimos pleitesía, lo vemos como algo... Humillante, bueno, para el mundo es humillante. En el mundo es humillante, eso. Entonces, rendirse es lo mejor que nos puede pasar, claro. Porque es cuando realmente empezamos a entender esto, el poder de Dios y la autoridad de Dios. Y hace falta que Dios te lo muestre, ¿eh? Porque el hombre natural no se revela, no se sujeta, es difícil. Y cuando decimos, ¿yo por qué tengo que obedecer a Dios? ¿Por qué tengo que sujetarme a Dios? ¿Y por qué tengo que reconocer a Dios? Es difícil y tendemos a precisamente lo contrario, a decir, yo creo en Dios, tengo mi religión, pero Dios allí, yo aquí, yo controlo mi vida y yo la dirijo. A mi manera. A mi manera, es ¿no? una Como canción. la canción. Pues sí, y nos revelamos, Juan Carlos, yo creo que de alguna manera es porque no conocemos al Señor. Claro. Porque claro, nos tiene que tratar para que lo podamos conocer, porque si no nos rendimos, no nos humillamos de esa manera positiva que estamos diciendo, no podemos dejarlo que actúe en nuestra vida y no podemos conocerlo, ¿no? Ahora, estamos hablando de poder natural y poder sobrenatural, pero ¿de dónde sale el poder? ¿De dónde sale esa capacidad? Dice la Biblia que Dios todo lo puede y no hay nada que le pueda estorbar para sus propósitos. Y dice que para Dios todas las cosas son posibles. Es decir, el poder total y absoluto viene de Dios. Antes de que todo fuera creado, no había poder natural, porque no existía nada. Antes de que los ángeles fueran creados, no había poder angelical, porque no había sido creado. Lo que había es poder de Dios, porque Dios durante la eternidad ha existido solo en la Trinidad. Luego al final, la Trinidad de Dios era el único, porque uno es, que tenía el poder total. Solamente que cuando Dios crea, transmite poder. ¿Por qué? Porque a esos seres, sean ángeles, o sean personas, o sean animales, Dios le ha dado capacidad, recursos para poder hacer las cosas. Entonces yo cojo ahora esta botella de agua, tengo poder. Eso es poder, la capacidad, en este caso natural, de realizar un acto. ¿Puedes hacerlo? Puedo hacerlo. Por eso una persona que está inválida o paralítica no tiene ese poder, tendrá otros, pero ese no. Ha sido anulado parte de su poder. Y eso es un privilegio que todos tenemos que tener, que todos tenemos que reconocer de parte de Dios. Porque hay muchas personas que dicen, yo me gano el pan con el sudor de mi frente. Y se apropian del poder y del mérito de ese poder. Pero si tú no haces lo que haces porque Dios te ha dado fuerza, te ha dado un cuerpo sano, te ha dado inteligencia y te ha provisto de un trabajo para que realices la obra. Todo es por el poder que Dios ha delegado en ti. ¿Cómo podemos ser tan necios y arrogantes de erigirnos en poderosos por nuestra propia cuenta? Si todo lo que tenemos nos ha sido dado, es poder delegado de Dios. Y por eso es una alegría para Dios que tú y yo y mucha otra gente pueda reconocer que si algo podemos hacer es por Cristo. Por eso dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las cosas naturales y las cosas sobrenaturales las puedo realizar porque el Señor nos fortalece. Y separado de Dios, nada podemos hacer bien. Me he acordado cuando estabas contando esto de una frase que se dice mucho en mi gremio, de los artistas, que es en mi hambre mando yo. En mi hambre mando yo, ¿no? Como diciendo, oye, que prefiero pasar hambre, pero no depender de nadie. Y en realidad es como en mi hambre mando yo, está diciendo esto, ¿no? Que nosotros ejercemos el poder sobre nuestra vida. Bueno, y así anda el mundo y así hemos andado, ¿no? Claro, eso decimos hasta que nos cae una maceta del techo, por ejemplo, y nos quedamos paralíticos. Yo he conocido a personas que eran todopoderosas en sus motos,
pasándose los límites de velocidad, haciendo locura, haber tenido un accidente, haber estado durante meses en una cama y ya con sensatez y madurez decir, era un loco, era un insensato por usar el poder malamente, por creerme que yo podía y yo tengo que estar dentro de unos límites porque si me excedo en el poder, acabo estrellándome. Yo creo que la pregunta que le podemos hacer a los que nos oyen y los que nos verán en este vídeo es a dónde o hasta dónde podrá llevarte el poder tuyo propio y hasta dónde crees que te podrá llevar el poder de Dios en tu vida, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que buscas con tu poder y ejerciendo tú la autoridad? Bueno, llamamos autoridad, pero en realidad haciendo tu vida como tú crees. ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Realmente quieres conseguir felicidad, vivir una vida tranquila con tu familia? Si quieres todo eso y lo estás buscando con tu propia mano, te aseguro que si Dios ejerce poder en tu vida, va a llegar antes. Claro. Porque posiblemente bajo tu mano y tu fuerza se quedará lejos. Claro, aparte que no tenemos sabiduría para ejercer ese poder, que ese es un gran problema, ¿vale? Por eso decía un anuncio, la fuerza sin control. Imagínate. Eso es Pirelli, ¿no? Sí, no quería decir la marca. Cuando tú un coche le metes velocidad, ¿no? Con la potencia que tiene un deportivo, vale, tú puedes correr mucho, pero controlas. Entonces, el problema del hombre es que tiene mucho poder y poca sabiduría para controlar ese poder. Por eso se meten en guerras, por eso se asesinan, por eso se pelean la gente, por eso se insultan, por eso hay mucho egoísmo, porque tú ejerces tu poder para beneficio propio y al final acabas destruyendo a los demás y destruyéndote a ti mismo. Y puede ser, Juan Carlos, que ese poder se ejerza entre las personas por la desconfianza que existe. Claro. Porque si no ejercen ese poder, va a venir otro que se lo va a imponer a él. Claro, es lo que algunos le llaman selección natural, ¿vale? El cuento de la vieja. Otros le llaman, si no lo hago yo, me van a comer, tengo que hacerme el duro, el fuerte. Al final es un mecanismo de protección. Pero claro, creyendo que nos protegemos, lo que estamos es aislándonos más del medio donde Dios nos ha puesto. Y el mensaje de Dios es al contrario. No uses tu poder para dañar. Usa tu poder para bendecir. Y se puede usar el poder para perdonar, se puede usar el poder para pedir perdón, se puede usar el poder para restaurar relaciones, se puede usar el poder para bendecir con la palabra y dar palabras de afirmación. Eso es poder. Cuando yo te digo a ti que bien lo has hecho, eso es poder que yo tengo, la capacidad que tengo de transmitir palabras positivas que te ayuden a ti, pero tengo poder para destruirte. Yo tengo poder para decirte siempre qué mal lo hace, eres un paleto, no sirves para nada, y eso te está destruyendo. Luego tenemos poder. El gran problema es que no sabemos usarlo y lo usamos mezquinamente para nuestros propios intereses. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero todo para nosotros, ¿verdad? Exactamente. Por eso hay que tener a Dios como gobernador de tu vida para ejercer tu poder adecuadamente. Hay un acto en el que se refleja eso, se ve claramente. Es cuando nos queremos vengar. Cuando nos han hecho algo y nosotros queremos vengarnos, ¿no? Oye, pues si me ha hecho esto, pues se lo ha merecido, ¿no? ¿Y qué dice Dios? Que la venganza... Mía es la venganza, tú ejerces tu poder humillándote, porque humillándote le das la oportunidad al otro de que empiece a ejercer su poder adecuadamente, que se arrepienta de lo que ha hecho y que cambie de actitud. Si tú ejerces tu poder para vengarte, lo que creas es una espiral de violencia que nunca acaba. Y aun cuando tú ganes, se queda rota esa relación y el rencor permanece, con lo cual al final no hemos arreglado nada. Lo que hemos hecho es empeorarlo todavía más. Y además, si hubiésemos dejado a Dios actuar, pues nos hubiésemos librado de toda esa espiral y además... al darle entrada a Dios en la partida de nuestra vida, pues empieza a ejercer su poder que nos lleva a lo beneficioso. Y claro, si nos vengamos, pues Dios dice, bueno, entonces no me necesitas, ¿no? Claro. Pues ya, si tú te las apañas solo, claro, pues claro. Adelante. Jesucristo, hemos hablado de Dios Padre, que es la fuente de todo poder. Pero ¿y Jesucristo, como parte de la Trinidad, tiene poder? Dice la Biblia que todas las cosas... O sea, que Cristo ha existido siempre y siempre ha estado con Dios Padre, ¿vale? Y que todas las cosas por Cristo han sido hechas.
algunos que piensan que Jesucristo fue un personaje histórico, el primer comunista, un extraterrestre, o un maestro de luz, un ser puro. Dice la Biblia que existía desde la eternidad y que siempre ha estado con Dios Padre. Y que todo lo que existe, incluidos los ángeles, han sido creados por Cristo. O sea, fíjate, si Cristo tiene poder, es que Cristo es Dios. Es que queremos poner a Cristo como un profeta más, que se erige en profeta del cristianismo como los demás profetas en sus religiones respectivas. Es que no tiene nada que ver. Es que Cristo no es un profeta, Cristo es Dios, todopoderoso, que todo lo que ha sido creado lo ha creado a Él. Es más, dice la Biblia, ahora lo leemos, que todo se subsiste y se sostiene por el poder de su palabra. La Biblia llama a Cristo la palabra de Dios, el verbo de Dios. La Trinidad funciona así. El Padre planifica, tiene una idea. El Hijo declara eso y proclama que se haga y el Espíritu Santo lo realiza. Por eso Cristo es la palabra, el verbo, la expresión de Dios. Cuando el Padre planifica, el Hijo confiesa, declara, impone, y eso se tiene que hacer. Por eso, si Cristo no hubiera pronunciado las palabras, que sea hecho, no existiría nada ni nosotros. Porque Cristo pronunció la palabra, porque es el verbo de Dios, es que nosotros existimos y todo se sostiene. Entonces, a mí me encanta comprender quién es Jesucristo, que no es cualquiera, que no es un enviado de Dios que nos reveló 4 cosas. No es el actor secundario. No, que va, es el protagonista, y desde el principio del Génesis hasta el final del Apocalipsis, Cristo es el Señor y el centro. El Padre no para de hablar del Hijo. El Hijo es el Redentor, el Hijo es el que manifiesta, dice la palabra, en el principio Dios habló al hombre por medio de profetas, pero en estos últimos tiempos lo ha hecho a través de su Hijo. Cuando su Hijo viene, rompe las piedras con la palabra. Y todo lo sostiene. Y los milagros que Él hizo, tan sonados en la Biblia, no eran nada comparado con lo que Él hizo. Él hizo la creación. Él hizo todas las cosas. Entonces, claro, cuando tú ves a Cristo haciendo milagros, dices, ¡oh, qué maravilla! Y el Hijo dice, pero Hijo, si esto no es nada. Si es que yo te creé a ti, de la nada. ¿Cómo te sorprendes porque yo sano un ciego, porque yo levanto un cojo? No. O a un paralítico. Es que yo creé todas las cosas. Y me fascina. Y mira lo que dice la Biblia también. Dice, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Tiene poder para salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. Es decir, ya no solamente tiene poder para crear y para sostener las fuerzas naturales, sino que además tiene poder para salvar a la gente. Porque ya sabemos, lo hemos dicho por activa y por pasiva, el hombre, por sus obras y por sus hechos, no puede salvarse, está condenado, es imposible, porque la ley de Dios dice que el que peca debe de morir. Si el que peca debe de morir, ¿quién no ha pecado? Todos morimos. Pero ¿qué ocurre si alguien muere en nuestro lugar y somos exculpados de nuestra falta? Ese es Jesucristo. Él muere. Y dice la Biblia, dice, no me matan a mí. Dice, yo pongo mi vida para después volverla a tomar. Es decir, yo muero en lugar de toda la humanidad para que la humanidad ahora no muera, sino que tenga vida eterna. Pero cuando yo muera, resucitaré. Y estaré en la eternidad a la vista del Padre. Qué maravilla. Por eso dice, soy el alfa y el omega. El principio y el fin. El Antiguo Testamento, ¿no?, anuncia a Jesús y el Nuevo Testamento lo revela, ¿no? Amén. ¿Cómo será que Dios lo hizo todo desde el principio, anunciando la genealogía de Jesús, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento es la línea de padre e hijos que llevan hasta Jesús. ¿Y cómo será que Dios, cuando saca al pueblo de Egipto, y la 10ª plaga, que ya sabemos que la 10ª plaga es cuando mueren los primogénitos, ¿no? Le dice que para salvar su vida tenían que matar un cordero, ¿no? Uh-huh. Y tenían que poner una señal de la sangre del cordero en la puerta para que la muerte no les llegara, ¿no? Y a mí me impacta mucho ver cómo Dios ya anunció a Cristo, anunció la muerte de Cristo, y ahora cuando comprendemos lo que significa la sangre del cordero, cuando comprendemos cómo lo anunció, cómo un pueblo vivió bajo la ley, pero la ley que anunciaba a Cristo, cuando entendemos la muerte de Jesús, lo que significa, es que nos maravillamos. Nos maravillamos porque realmente
nos dice, y ahora que conocéis que he muerto por ti y que te ha dado vida eterna, ahora empieza lo bueno. ¿Sabes? Que solo es el principio, ¿no? Y eso es una maravilla. Una maravilla, es un privilegio, es un honor que tenemos de comprender esto. De verdad, hice un short time por la gracia de Dios, que se llama Los 5 secretos de Dios. Es muy cortito, está en YouTube, en el canal de Juan Carlos Segovia, el Proyecto Vida, y también en el de la Iglesia del Monte Málaga, ahí puedes verlo. Y en 2 minutos 42 segundos, para el que está apurado de tiempo, expresamos 5 misterios, 5 secretos, que también hemos hecho un programa en la radio, sobre el misterio de Dios, que ha estado escondido a lo largo de la historia en la eternidad, pero que en estos 2 milenios se ha ido revelando, primero por Cristo y después por sus discípulos y seguidores. Y es eso, es la buena noticia, es el Evangelio, es la salvación que el hombre ahora puede tener por Cristo, porque Él puede salvar con su poder perpetuamente a todos los que se acercan a Él. Qué bueno. El poder de Cristo es ilimitado. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Bueno, pues hablábamos del poder, que primero hemos hablado del poder que está en el Padre, está en Dios, pero hemos hablado del poder de Cristo. Y ahora, ese poder, Juan Carlos, que está anunciado, que el Señor ha ejercido, porque es el verbo, ¿no?, desde el principio, y ejercerá porque al final será el Rey absoluto. El Rey absoluto. Y reinará por la eternidad. Ahora ese poder, ¿dónde se encuentra? ¿De qué manera se ejerce? Muy interesante pregunta, porque dice la palabra en Hechos 1:8, dice, y recibiréis poder, dice Cristo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, y recibiréis poder, pero bueno, ¿no nacemos ya con poder, Nacho? ¿No hemos dicho que tenemos poder para andar, para ir a trabajar, para bendecir y para maldecir? ¿De qué está hablando? ¿De qué poder se trata? Un poder sobrenatural. Un poder que viene de Dios. Dios no es natural, es sobrenatural. Él está por encima de la naturaleza. Él creó la naturaleza, está sobre la naturaleza, es sobrenatural. Entonces, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, recibimos una capacitación, un poder sobrenatural sobre nuestras vidas para hacer las cosas que Cristo hizo. Para sanar enfermos, para echar fuera demonios, aunque algunos piense que eso es un disparate y que forma parte de la película El Exorcista. No, existe ese problema y tenemos que afrontarlo. Poder para realizar cosas que de forma natural tú no puedes. Ese es el poder del que está hablando Cristo. Luego, todo el poder y la autoridad que Cristo tiene nos ha sido delegada en parte para poder realizar nosotros la función a la que hemos sido llamados. Ya hemos dicho que el poder es la capacidad de realizar obras. Y si Dios nos ha llamado a hacer obras, a representarlo, a ser embajador suyo, nosotros necesitamos una capacidad para representar a un Dios sobrenatural. Entonces, para que yo me aclare, como tú has dicho, cuando nacemos tenemos poder para vivir de forma natural, claro, para ejercer el poder de forma natural, y al final eso suele terminar en conflicto porque todos queremos ejercer el poder uno sobre otro. Para el beneficio propio. Pero cuando nacemos de nuevo, en el mundo espiritual existe otro tipo de poder, que claro, es natural. Claro, el poder natural lo tenemos y el poder sobrenatural viene. Ahora bien, ambos poderes son controlados por Dios, porque aunque yo tengo el poder, no lo uso para mi beneficio ni capricho, sino lo uso conforme Dios me va guiando. O sea, yo no puedo orar por cualquiera y ser sanado. El que sana es Dios. Él me ha dado el poder, pero Dios es el soberano absoluto sobre todo. Hay que buscar su voluntad. Entonces. Hay que buscar su voluntad, porque yo puedo usar mi poder sobrenatural para dañar también. O sea, yo no puedo orar para que me llegue el BMW, ¿no?, a la puerta de la casa y se apague. Sí, puede llegarte el BMW del vecino. Es verdad, mi vecino tiene un BMW. Bueno, pero vamos, en realidad no me hace falta, pero no hay que orar por nada de lo que desee nuestro humano, ¿no? Claro, digamos, ¿no? Tenemos poder para orar. Ahora tenemos poder para... siempre hemos tenido poder para orar, ¿no? Siempre hemos tenido poder para expresar, pero ahora Dios nos está escuchando. Dice el Señor que Él nos ha dado libertad cuando nosotros, porque eso es una cosa que hemos dicho, cuando nacemos de nuevo, tenemos más poder que antes, no solamente por el poder sobrenatural, sino porque antes estábamos atados
a nuestras pasiones carnales, con lo cual nuestro poder estaba subyugado a nuestra naturaleza caída. En el momento de que rompemos con esa naturaleza, yo ya no estoy esclavo ni subyugado a unos impulsos naturales que me llevan a usar mi poder para mi propia destrucción. Ahora, el poder lo estoy usando para beneficio personal, pero realmente para beneficio del reino de Dios y de las personas. Y cuando las personas van bien, yo voy bien, porque somos parte del mismo organismo. Cuando nos llenamos del Espíritu de Dios, nos llenamos del amor de Dios. Por supuesto. Y todo fluye dentro de, porque esa palabra es más fácil de entender, ¿no? Porque el poder de Dios es amor. Todo se ejerce... Es lo que mueve el poder de Dios. Es lo que mueve el amor. Dios hace lo que hace por amor. O sea, Dios todo lo puede, luego tiene capacidad para hacerlo todo. Pero a Él siempre le mueve el amor. Es decir, en la entrega, la generosidad, el bendecir y el beneficiar a los demás. Pero menos mal, yo he dicho algunas veces al Señor, menos mal que tú eres tan bueno, Señor. Porque teniendo todo el poder, si tú fueras malo, sería horroroso. Yo le di gracias a Dios porque teniendo todo el poder es todo bondad y todo amor. Uf, ¡qué descanso! Sin embargo, cuando un dictador o alguien que está en el poder, un poder natural, lo ejerce con tiranía, qué terrible. Qué miedo, qué espanto cuando te están subyugando y tratando de ti injustamente. Sin embargo, tenemos al Todopoderoso, al que nadie puede hacerle frente ni sombra, y es bueno. Yo quiero decir algo, Juan Carlos, porque muchas veces se habla y se dice que, bueno, existe la maldad en el mundo, ¿no? Y si Dios lo creó todo, creó la maldad, ¿no? Y yo lo que quiero decir a todos los que nos oyen, que Dios es justo, que Dios es un Dios de justicia, que Él no puede estar con algo que tenga mancha, en su justicia, en su santidad. Y de alguna manera esa justicia hace que bueno, pues tenga que ejercer su poder. Pero no es la maldad lo que existe. Lo que existe es la ausencia de Dios en nuestra vida. Claro. Si Dios es la bondad, la ausencia de Dios es la maldad. Exacto. Eso es una regla de tres, ¿no? Y lo contrario del amor no es el desamor, es el temor. Amén. O sea que si vivimos en temor, es que no hemos conocido el amor de Dios en nuestra vida. Exactamente. Porque ese poder de Dios, por eso te decía que ese poder de Dios es amor, porque cuando te sometes al poder de Dios, tu vida se llena de amor. Claro. Y ya ese amor te quita el miedo. Claro, por eso dice la Biblia, el amor echa fuera el temor. Cuando uno tiene amor ya no teme, ya no está temeroso de la incertidumbre del futuro, de que Dios te vaya a castigar porque has respirado 2 veces, porque hay personas que viven atormentadas y piensan que tienen el pecado imperdonable y están siempre acusándose. Y Dios ha dicho, chiquilla, descansa, tú has pedido perdón, ya está, yo ya no lo olvido. El problema es que no nos perdonamos. Y tenemos poder para creer la voluntad de Dios. Pero llevamos hablando de poder mucho rato. Sí. Pero vamos a ir a la otra cara de la moneda. El poder necesita de otro principio para ejercerse legítimamente. Se llama autoridad. Y esto de la autoridad, yo confieso que me ha costado trabajo comprenderlo. Es una policía. Suena a policía, claro, a todo lo que la gente al que manda, ¿no? Sí. La autoridad. ¿Qué es la autoridad? Hemos dicho que el poder es la capacidad que tiene una persona de realizar algo. Bueno, pues la autoridad es el derecho o la legitimidad que tiene alguien para ejercer ese poder. La palabra dice el autor. Exactamente. Es la legitimidad. Por ejemplo, un policía ¿tiene poder? Claro, hemos dicho que naturalmente tiene poder, pero ¿tiene un poder superior a un ciudadano normal? El que le permite la ley ejercer, ¿no? Porque tiene una pistola y tiene una barra y cuando uno roba o uno se rebela, pues puede usar esa arma. Tiene poder. Ahora, ¿un ladrón tiene poder si lleva una pistola? Pues tiene poder, claro. La misma que el policía. Incluso a veces las mafias tienen más poder que la policía, tienen más armamento, tienen más infraestructura. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Que la policía tiene autoridad y el ladrón no. Al policía la autoridad se la ha dado el Estado y al ladrón no se lo ha dado nadie. Va por su cuenta y riesgo. Entonces entendemos que teniendo el mismo poder ambos, no puede ejercer el poder
legítimamente porque el ladrón no tiene autoridad. Nadie lo ha legitimado a desarrollar esa labor. Sin embargo, el policía tiene a un Estado, y por eso lo que ha pasado en Cataluña ahora, iba la Guardia Civil, tenía legitimidad, la ley lo amparaba, el Poder Judicial lo amparaba y el gobierno también para realizar lo que hizo, Claro. tenía autoridad. Entonces, lo que quieres decir es que alguien tiene que autorizarlo. Claro. Alguien tiene que darle permiso. Claro, claro. Y eso es lo que realmente, por ejemplo, yo tengo poder para entrar en un supermercado y robar 3 chocolatinas. Puedes hacerlo. Tengo poder, puedo entrar, ver que la cámara no me señala y que no hay ningún vigilante por allí, cojo las 3 chocolatinas y me voy. Ahora, ¿tengo legitimidad para hacerlo? No, porque la ley dice que no se debe robar. Entonces, no entendemos a veces la autoridad y la confundimos con el poder. Son dos piezas del mismo puzzle que hablan del señorío. La autoridad es imprescindible para poder ejercer el poder adecuadamente. Entonces, por ejemplo, yo tengo autoridad sobre mis hijos y poder para bendecirlos y para ayudarlos. Pero no tengo autoridad, aunque sí poder, para destruirlo. Yo podría coger a mi hijo y matarlo. ¿Pero es legítimo que yo lo haga? No. Esto ocurre mucho, ¿eh? Sí, pero a mí hay que cogerlo y no lo cojo yo ni nadie. Pero si pudiera, yo no tendría legitimidad ni autoridad para hacerlo. Pero es que yo soy el padre, si yo soy su padre, sí, pero tu autoridad es limitada. Y tú no puedes hacerle un daño porque hay una autoridad mayor que tú que te va a meter a ti en la cárcel por la vida. Porque se te ha dado ese poder con un fin. Claro, el poder que se me ha dado es bendecir a mis hijos y para eso uso la autoridad que tengo para ejercerla. Pero cuando yo me extralimito en mi poder para maldecir a los demás, la ley y la autoridad me frena. Por eso es tan importante comprender la autoridad. La autoridad es necesaria. Y entender que el poder es la capacidad que tengo y la autoridad es la legitimidad que tengo para usar ese poder. El permiso, ¿no? Claro. ¿Yo puedo ir por una autovía a 120? Sí. Ahora, ¿a 180? Puedes ir también. Puedo, pero no debo. No debe. Entonces, la autoridad me impide que yo vaya a 180, pero el poder sí. Y si uno ejerce su poder arbitrariamente, pues pasa como pasa, que te van las personas con su coche en dirección prohibida, arriesgándose, o gente a 180 por hora porque está usando su poder malamente. La autoridad te la da y la legitimidad te la da estar sujeta a las leyes. Espiritualmente pasa igual. Si yo recibo al Señor, recibo poder sobrenatural, pero yo tengo autoridad si ejerzo ese poder adecuadamente. Pero vamos a ir por partes, porque sí. Ya me he pasado 2 pueblos. Yendo a 180 es que no podía ser de otra forma. Es que van muy rápido. La palabra dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Dice, literalmente dice, sométase toda persona a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas, de modo que el que se resiste a la autoridad resiste al decreto de Dios, y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. Por tanto, es necesario someterse, no solo por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es decir, no me extralimito en la velocidad, no porque me vayan a poner la multa, sino porque es peligroso para mí y para otros, por causa de la conciencia. Pero somos tan burros a veces que por tal de un momento de disfrute podemos arruinar una vida o muchas vidas. Entonces, aquí dice la palabra que es Dios la fuente de toda la autoridad. No hay jefes, ni gobernadores, ni emperadores, ni ángeles, ni nadie que no haya tenido autoridad que Dios se la haya delegado. Toda la autoridad proviene de Dios. Sin Dios no existiría la autoridad. Él tiene todo el poder y toda la legitimidad para ejercer su poder. Así Él puede hacer lo que quiera y cuando quiera, porque Él mismo se legitima. Y tú puedes decir, jo, qué fácil. Entonces, Él puede hacer lo que le dé la gana y nadie puede reprocharle. Pero es que Él es todo amor y Él es perfecto en todos sus caminos. Es decir, que es el único que está capacitado para tener todo el poder y toda la autoridad. Así Él siempre va a ejercer su poder con legitimidad porque se mantiene dentro del amor, dentro del beneficio a los demás, dentro del bien. 2 cosas he apuntado mientras estaba hablando. La primera, que el problema de la autovía, sí, como tú has dicho, ¿no? Que no es por causa del castigo, sino por causa de la conciencia. Lo que falta es conciencia. Claro, sabiduría
Somos Lo insensatos. que no hay es muchas veces. conciencia. No hay. No entendemos que los límites de velocidad están puestos para nuestro bien. Claro. Y de la misma manera, un hijo no entiende al padre cuando le prohíbe ir a un sitio peligroso. Claro. Y el padre dice, no lo entiende, estás castigado, pero lo hago por tu bien. Claro, usa el poder, pero usa la legitimidad, la autoridad. Nos rebelamos contra eso porque queremos hacer nuestro deseo. Claro. Porque no entendemos qué es lo que nos conviene. Claro, mira, te voy a contar una historia que me pasó a mí. Cuando mi hijo tenía 8 años, nos fuimos él y yo a un monte, al Monte de las Tres Letras, que está en este barrio de La Victoria, aquí en Málaga. Bueno, pues mi hijo ha sido siempre muy independiente y ha tenido mucha iniciativa. Y él quería ir delante, con su palo, con 8 años, la montaña era escarpada, ¿no? Y yo, David, aquí al lado mío, ¿que no? Él iba adelante y tal. David, vente que te vas a caer. No, papá, yo delante, yo delante. Bueno, pues así 10 minutos hasta que ya me harté. Y digo, pues sí, te va a enterar. Y me escondí detrás de un árbol. Total, que iba así con su palo. Al cabo de 10 segundos vio que no estaba yo. Que está, papá, papá, papá. Y ya ves, yo estaba en el árbol, estaba roto porque me daba mucha pena ver a mi niño, pero tenía que dar una lección. Cuando ya pasaron 10 segundos, él ya llorando, salí y le dije, ve hijo como tú no puedes ir solo, ve hijo como tú no tienes capacidad ni poder para hacerlo o autoridad, porque no conoces, porque no tienes, digamos, la madurez para ejercer ese poder. Claro que tú puedes llegar arriba, pero puedes caerte en 1000 cosas y tal. Bueno, pues todo lo que quedó de montaña y la bajada se la pasó de la mano mía. Dios al que ama disciplina. Claro, y Dios hace lo mismo con nosotros. Queremos ir a nuestro antojo. Y Dios nos insiste, hijo que te va a caer, hijo que te va a caer. Y nosotros seguimos y dice, bueno, se retira un poquito hasta que nos pegamos el leñazo. Y entonces, Señor, ¿por qué lo has permitido? El Señor dice, encima te pego una colleja, vaya, ¿por qué lo has permitido? Y nos está enseñando a que no seamos tan independientes porque no tenemos toda la sabiduría para ejercer todo el poder que Dios nos ha dado. Necesitamos ir de su mano para que Él nos vaya guiando Has paso a respondido paso. la pregunta que te iba a hacer antes que te la hagan. Cachina más. Y yo pregunta, ¿por qué no podemos hacer lo que queremos? Por eso, Ya porque acaba nos de falta responder. esa sabiduría. Dios nos da sabiduría, pero hay muchas situaciones que nos superan. Y yo tengo poder para afrontar las cosas, pero si no tengo control, ese poder lo que va a hacer es para estropear más las cosas. Necesito que Dios me vaya guiando, porque Dios sabe lo que hay más allá. Dios sabe los peligros que me acechan. Entonces, cuando Él dice párate, yo me paro. Cuando Él dice camina, camina. Y alguno puede decir, pues vaya Dios que nos controla de tal forma y somos robots en sus manos. Nunca. Dios nos ha dado libre albedrío. Yo puedo decir a Dios, paso de ti. Tengo poder, no autoridad. No tengo legitimidad para hacerlo. Pero si tengo poder, y yo me puedo ir, ahora Dios dice, pues atenta a las consecuencias. Claro. Yo no voy a hacer nada, pero tú mismo te vas a caer. Entonces uno va aprendiendo de que esta vida no se puede afrontar sin ir con Dios de la mano. Te vas a estar pegando tortas y las raíces de amargura y el rencor y las crisis, los problemas y bueno, 1000 cosas que pueden ocurrir en la vida que luego nos sorprende de que nos vaya mal. Y Dios dice, pero hijo, separado de mí nada puedes hacer. Se me ocurre un ejemplo para ilustrar lo que estás diciendo, que como hablo de subir una montaña, podemos subir una montaña con nuestros pies, ¿verdad? Ujú. Y andarla a nuestro antojo, a nuestro ritmo, como queramos. O podemos montarnos en un teleférico, que ya no controlamos nosotros, Claro, nos llevan. nos llevan. Pues de la misma manera Ujú. es lo que pasa cuando estamos en las manos de Dios. Dios nos lleva en un teleférico, pero la diferencia es muy grande. Ahora yo tengo que decidir montarme. Sí, Si yo no quiero montarme, no me monto. no te montas. Pero las consecuencias de ir andando y de ir en el teleférico las voy a recibir, ¿no? Exactamente. Así es. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, y que estamos hablando de autoridad, cuando comenzó su ministerio y recibió el poder del Espíritu Santo, Ujú. tenía autoridad. ¿Y cómo ejerció la autoridad? Entendamos una cosa. Jesús siempre ha tenido todo el poder y toda la autoridad, como el Padre. Bueno, rectifico, todo el poder, pero menos autoridad que el Padre. Dice la palabra, el Padre mayor es que yo. Y ahora veremos que cuando todo esté sujeto a Cristo, el mismo Cristo se sujetará al Padre. Es difícil de entender. Es difícil de entender. Y es la humildad de Cristo, que teniendo el mismo poder, la misma capacidad que el Padre, teniendo el mismo valor, se somete al Padre en autoridad. ¿Por qué? Porque confía en el Padre, en la bondad. Y esto nos lo ha dado el Señor para ejemplo a nosotros de que Así estemos es. sometidos, Así es. sujetos. De que estar sujeto no es humillarse, no es valer menos, no es menoscabar tu propia identidad. No, que te honra estar sometido, te da hasta valor.
¿Por qué? Porque aprendes a ser humilde, aprendes a escuchar al otro, y Cristo se somete al Padre. Y tenemos que ser imitadores de Cristo. Y tenemos que aprender a dar ejemplo. Ajá. Tenemos que En ser todo. ejemplares. Entonces, imitando a Jesús, también en eso. Ahora, aun teniendo Cristo todo el poder y toda la autoridad para ejercer sobre los ángeles, para ejercer sobre las personas, para ejercer sobre el mundo, que las fuerzas gravitacionales funcionan por el poder de la palabra de Cristo, Él se humilla y se hace un hombre. Y no usa su poder divino para vivir en la tierra, sino que Él necesita la capacitación del Espíritu Santo con 33 años para poder ejercer la obra que el Padre le había encomendado, y necesitaba poder sobrenatural. Pero Dios no tiene todo el poder sobrenatural, sí, pero Él no lo usó, sino que para darnos ejemplo quiso vivir como hombre y usar las herramientas que el Padre le daba como hombre, y por eso necesitó ser lleno del Espíritu Santo, y tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero cuando Cristo vuelva, dice la palabra que se le ha dado toda majestad, sobre todo poder y toda autoridad para regir a todo lo creado, porque Él es Dios todopoderoso. Y aún así se sigue sometiendo al Padre. Yo no dejo de quedarme perplejo ante la humildad. Por eso Cristo decía, aprended de mí que soy manso y humilde. Pero una humildad que nosotros ni la sospechamos, ni de lejos la compartimos. La humildad de decir, yo puedo hacer exactamente lo mismo que tú, pero me someto a ti. O sea, esto es Precioso. la autoridad y el poder, todo lo contrario a como existe en el mundo. Claro, claro, aquí ejercemos el poder, incluso la autoridad la ejercemos para nuestro capricho, pero ¿sabes? La autoridad siempre tiene que estar dentro de la legitimidad de la ley. Yo puedo ser el emperador, pero si yo me salto la ley, estoy perdiendo legitimidad y autoridad. El poder lo mantengo, pero la legitimidad no. Si yo como pastor, yo tengo poder como pastor para hacer cosas. Yo puedo decirle a una persona, mira, esto no lo está haciendo bien, sería bueno que cambiara. Pero si yo te ordeno a ti, o te recomiendo que dejes de leer la Biblia, estoy perdiendo mi autoridad. Y es más, tú tienes que seguir leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque hay una autoridad mayor a mí que te está mandando que leas la Biblia. Entonces, el poder y la autoridad que nosotros tenemos es relativa, es parcial, no es absoluta. Es más, yo en la iglesia puedo decir a una persona que haga algo, siempre dentro de la ley de Dios. Pero si yo voy a tu casa, yo tengo poder para ir a tu frigorífico o para coger el jamoncito que tiene allí y cortarme unas lonchas. No, sí, tú sabes que sí. Tengo poder, pero no tengo autoridad, porque es tu casa. Sabemos que todo es de Dios, pero tú ejerces la autoridad allí. Yo no tengo autoridad en tu casa, sí espiritual, pero no una autoridad natural. Yo tengo que preguntarte, mira, ¿puede ir al baño? Sí, Juan Carlos, ve, claro. Entonces tú me das licencia, pero tú me das la autoridad para ejercer mi poder. ¿Entiendes? Luego la autoridad es parcial. Y hay veces que creemos que la autoridad que tenemos es total y que yo puedo mandar en tu casa. ¿Yo cómo voy a mandar en tu casa? Y creemos que podemos hacer lo que queramos en la vida de los demás. No tenemos derecho, tenemos áreas de influencia y áreas de ejercer la autoridad. El padre no puede ir al colegio a decirle, oye, a mi hijo no le des matemáticas, que yo soy muy malo en matemáticas, a mi hijo le da literatura. El profesor dirá, tú no tienes autoridad aquí. Tienes poder para protestar y para llevarte a tu hijo, pero autoridad no. A mí me legitima la ley y el Estado para que tu hijo de matemáticas. Es más, si no de matemáticas te vamos a poner una multa. Entonces, el padre que cree tener toda la autoridad sobre el hijo se está equivocando. No puede ejercerla, la tiene que ejercer en su ámbito. Ahora, Dios la ejerce en todo lugar y en todas partes. Su autoridad es total y absoluta. ¿Te refieres a cuando Jesús estuvo en esos 3 años de ministerio, ejerció una autoridad absoluta o limitada? ¿Limitada? Limitada. Porque el Padre tenía la absoluta. Y él estaba sometido al Padre. Dice, yo lo que voy a hacer al Padre, eso hago. Yo nada hago por mí mismo. ¿Por qué? Porque él se había voluntariamente sujetado a la perfecta voluntad de Dios. Yo siempre hago, dice la palabra, lo que el Padre me dice. Por eso el Padre siempre se agrada de mí. Qué bonito, qué tándem, qué relación padre-hijo. Es que me da envidia. Porque yo no... Sí, me da envidia porque yo no llego a eso. Yo quiero obedecer a mi Padre espiritual y desobedezco muchas veces, pero lo bonito es que cuando yo pido perdón, mi Padre y tu Padre y nuestro Padre nos perdona, nos ama incondicionalmente, nos aprueba
y continúa con nosotros. Qué bonito Pues sí. que el Señor esté así con nosotros. La palabra humillarse debería dejar de tener ese peso despectivo, ese peso que se le da. Sí, y la autoridad que nos ha dado, dice Juan, a todos los que recibieron, a los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, Dios les dio autoridad. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios no es creer en Dios, no es un título, no es pertenecer a una religión. Hijo de Dios es la autoridad que Dios delega en ti cuando tú decides aceptar a su Hijo Jesucristo como tu Señor y Salvador, arrepentirte de tu falta y dejar que Dios entre en ti. Entonces Él te da legitimidad para ser su hijo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo y mi alma han nacido de mi padre y de mi madre, pero mi espíritu ha nacido de Dios. Entonces Dios me crea espiritualmente y me adopta naturalmente, con lo cual yo ahora tengo autoridad para ejercer el poder que Dios me ha dado para beneficio de la humanidad y para beneficio de su reino. Y por eso dice la palabra que estableció a los apóstoles para enviarlos a predicar y les dio autoridad para echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la legitimidad de Dios, yo no puedo decir a un demonio, vete de aquí. Lo autorizó, Dios lo autorizó a hacerlo. Es que yo represento a Dios y estoy dentro de su ámbito de influencia. Luego el diablo no puede tocarme y tiene que someterse a lo que yo le diga. ¿Por qué? Porque es Cristo el que le está hablando. Y lo que es muy bonito es que Dios ha prolongado su autoridad y su poder a través de su iglesia. El Padre planifica, el Hijo declara y el Espíritu Santo obra. Pero ahora lo hace a través de su iglesia. Luego nosotros somos el brazo extendido de la Trinidad de Dios. Y aunque el Espíritu Santo sigue obrando, lo que nada más puede hacer Él, muchas cosas las ha delegado en la iglesia. Y ahora nosotros podemos hacer su labor. Y eso es un privilegio y un honor que algunos no comprenden. Qué malentendida está la iglesia, ¿verdad? Y desperdiciada. Porque es el brazo de Dios y a veces nos quedamos diciendo, yo no sé, yo no sirvo, yo no puedo. Claro, porque tú estás viendo tu poder natural, pero no el poder sobrenatural y la autoridad sobrenatural que Dios te ha dado. Y terminamos con este principio, la diferencia entre sujeción y obediencia. Ya tenemos muy pocos minutos y vamos a explicarlo brevemente. ¿Qué es la sujeción? Es, yo me someto a mi autoridad, reconozco quién es y la obedezco. Entonces, la sujeción es someterte a una persona que es mayor que tú, en autoridad. ¿Pero yo tengo que obedecerle en todo lo que me diga? No, si lo que me dice mi autoridad va en contra de la ley. ¿Por qué? Porque yo tengo otra autoridad por encima de mi autoridad primaria, o sea, mi autoridad cercana, que me dice lo contrario. Luego, si yo tengo que escoger, me sujeto a la autoridad superior. Entonces, no es lo mismo someterse que obedecer. Por ejemplo, el rey David, antes de que fuera rey, el rey Saúl quería matarlo. Saúl era la autoridad de David porque era el rey de Israel. Y en un momento dado está Saúl ahí durmiendo, rodeado de sus guardaespaldas y de su ejército, pero estaba dormido y David tenía la oportunidad de matarlo. Y los que le rodeaban le dicen, David, Dios te ha entregado a Saúl en tu mano, mátalo y te quedarás con el reino. Y David dice, ¿pero estáis locos? ¿Osaré yo atentar contra el siervo de Dios, contra el ungido de Dios? Cuando yo atento contra él, atento contra el mismo Dios que lo levantó. Dios lo puso, que Dios lo quite. Entonces, ¿era Saúl la autoridad de David? Sí. ¿Estaba David sometido a Saúl? Sí. ¿Por qué? Porque lo reconocía como su autoridad. ¿Pero estaba obedeciendo David a Saúl? No. ¿Por qué? Porque Saúl quería su muerte y Dios quería que viviera porque iba a ser el futuro rey. Luego, al final, hay que estar sometido, pero no hay que obedecer en todo. Y cuando mezclamos estas dos cosas decimos, como mi autoridad me ha pedido algo que no es legítimo, yo me rebelo contra mi autoridad. Pues yo estoy siendo un rebelde. Porque lo que tengo que hacer es, no puedo obedecerte en esto, pero sigo sometido a ti, sigo reconociéndote como mi autoridad, pero no te puedo obedecer porque a mí Dios me dice otra cosa. Sobre todo cuando estamos hablando de infringir la ley de Dios. Entonces, cuando nosotros mezclamos la sujeción con la obediencia, estamos realmente confundidos y rebelándonos contra toda autoridad que Dios nos ha dicho. Por ejemplo, si nos ponen una multa que consideramos que es ilegítima, que es injusta,
reclamamos, pero la autoridad sigue siendo la autoridad y yo tengo que seguir reconociendo a mis policías y a mis jueces como mi autoridad, pero tendré que interponer alguna demanda o tendré que hacer algún tipo de recurso legal porque no estoy de acuerdo, pero eso no es rebeldía, eso es legítimo porque bajo los parámetros de la ley estoy reclamando lo que se me permite declarar, usando mi poder. Luego, hermanos, cuidado con rebelarse cuando nuestras autoridades nos están pidiendo algo que no es digno de ser obedecido. Una cosa es la desobediencia y otra cosa es la sujeción. Tenemos que estar sometidos a nuestras autoridades, dice la palabra, pero obedecer siempre y cuando nos demanden lo que es legítimo que nos demanden. Siempre que la ley de Dios y la ley natural estén siempre por delante. Qué bueno lo que el Señor nos habla hoy, ¿verdad? Interesante. Yo quiero pedirte, Juan Carlos, para terminar el programa, que tenemos que terminarlo ya, un pequeño consejo para todos los que nos oyen y para mí, para que nos cueste menos trabajo sujetarnos a ser obediente. ¿Qué podemos hacer para que no nos cueste trabajo ser obediente? Porque cuesta, ¿verdad? Dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Si yo, cuando un jefe me manda, cuando mis padres me mandan, cuando el profesor me manda, entiendo que es Jesucristo el que me lo está mandando, ya no tendré tantos problemas para someterme. A no ser que lo que me pida esté fuera de la ley, ¿no? Me dice, mira, emborráchate y atropella. No, hombre, no puedo obedecerte, pero tú sigues siendo mi autoridad. Entonces, ver a Cristo, ver a Dios, que ha delegado autoridad suya en las autoridades que tenemos, y eso va a ser una buena estrategia para estar sometido al hombre. Nos quedamos con este consejo después de todo lo que nos has contado hoy, que es muy necesario. Lo podréis volver a escuchar pronto en el Facebook, ¿verdad? Sí, en YouTube, en la página de YouTube, Iglesia del Monte Málaga, en la página de YouTube, Iglesia del Monte Málaga. Ahí podrás ver el programa de radio íntegro y una presentación que ayude visualmente a que tú puedas ver los textos, los rótulos que nos han ido marcando el ritmo del programa. Pues con este consejo vamos a terminar. Hacerlo todo para el Señor y sabiendo que el Señor es el que está autorizando a otros para decirnos lo que nos conviene. Amén. Enciende una luz. Una luz en la oscuridad. Brillar. Un programa ameno en tu radio educativa, con la exposición de la palabra de Dios. Brilla.